mis días en tus manos están. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel, Señor. Con cada aliento de mi ser
mi ser. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido fiel. En mi vida ha sido fiel, Señor. Cada aliento de mi ser, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Bendiga cada uno de mis hermanos, amigos que nos sintonizan a través de las redes sociales en un martes más de discipulado. Queremos en la noche de hoy esperar que tú te encuentres bien, tu familia se encuentre bien. Queremos compartir en este lapso de tiempo el discipulado que cada martes llevamos para que tú seas edificado y puedas seguir compartiendo esta palabra con otros. No sin antes comenzar, queremos tener una palabra de oración luego de esta hermosa alabanza que hemos disfrutado, que nos hemos deleitado. Queremos orar antes de iniciar en esta hermosa noche del Señor. Eterno Dios, Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, qué maravilloso siempre, Señor Jesús, es contar con tu guianza, con tu consejo y tu sabiduría, mi Dios del cielo. Te pido, mi Dios amado Jesús, que en el transcurso de esta noche, en los minutos que tú me concedas, mi Dios amado Jesús, queremos tener este estudio, este discipulado, mi Dios amado Jesús, para que las vidas sean edificadas, para el que no te conoce venga el conocimiento y pueda entregar su vida, mi Dios del cielo, Jesús, a ti y pueda recibir salvación, sanidad, transformación, renovación por medio de tu Espíritu Santo. Bendecimos a cada hermano, a cada amigo ahí, oh Dios del cielo, Jesús, en su hogar, que en esta hora se conecta, oh Dios del cielo, Jesús, y que ha de recibir esta palabra en la noche de hoy, mi Dios del cielo. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú, como siempre lo haces, quien guíes, mi Dios amado Jesús, cada palabra, mi Dios amado Jesús, y que sobre todas las cosas la honra y la gloria siempre son para ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. La noche de hoy queremos iniciar una serie de discipulados o de estudios, la cual van titulado El modelo de Jesús. Y si bien es cierto, queremos hablar de este modelo que Jesús implementó en la tierra con sus discípulos, con aquellos que le seguían, porque Jesús vino a salvar, vino a sanar y vino a buscar a los que estaban perdidos. Aquel que estaba viviendo una vida alejada del Señor, Jesús vino a sanar, a salvar, para que puedan, luego de recibir la salvación y la sanidad, salir a buscar a otros. Y entonces hemos titulado esto El modelo de Jesús, y no es un modelo, no es un proyecto evangelístico, no es un proyecto o una actividad más que hace la iglesia. El modelo de Jesús es un proyecto de vida. Un proyecto de vida que tanto es responsable uno como pastor, como también el líder, como el hermano también Jesús, que viene, ¿verdad? Y se sienta en una silla, en una butaca en cada congregación, tiene la responsabilidad de compartir el maravilloso evangelio de Jesús. Y queremos iniciar entonces hablando acerca del modelo de Jesús, porque Jesús fue bien claro y fue bien específico en qué debemos nosotros como iglesia hacer. Jesús nos dejó unas instrucciones a cada uno de nosotros. Nos dice en Mateo 28, ya al final de esos versos 19, 20, que fuéramos por todo el mundo e hiciéramos discípulos. Y tal vez usted se pregunta, ¿cómo
hacemos tal cosa? Es una pregunta muy válida. ¿Cómo hacemos tal cosa? Pues la respuesta a esa pregunta es sencilla. De la misma manera que Jesús lo hizo. No vamos a inventar una rueda más. Jesús nos dejó el modelo a seguir a través de su caminar, a través de las palabras que Él dijo y que las encontramos en la palabra, en los evangelios, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Por eso en la noche de hoy te invitamos a que seas tú partícipe en esta hora de lo que significa llevar a cabo el modelo de Jesús. Y como muy bien te dije, no es un proyecto evangelístico, no es una actividad evangelística, es un proyecto de vida que usted adopta y que yo he adoptado en la medida en que uno entiende de qué se trata este maravilloso evangelio, uno adopta este proyecto de vida. Queremos entonces hacer esta introducción, ya que hemos explicado cómo vamos a hacer tal cosa y le dijimos que es de la misma manera que Jesús lo hizo, pues queremos traerle esta breve introducción y ahí desde la comodidad de su hogar usted puede ser partícipe porque a mis espaldas está la presentación también donde usted, ¿verdad?, puede seguir. Y dice la introducción de lo que es el modelo de Jesús. Es probable que en alguna ocasión nos hayamos preguntado el cómo cuidar cada una de las vidas que el Señor nos pone en nuestras manos, cómo equiparlas, cómo prepararlas eficazmente. Si observamos cuidadosamente la vida de Jesús y cómo Él trabajó, posiblemente recibiremos luz y dirección para nosotros hacer lo mismo que hizo Jesús. Así que no es un método evangelístico, no es una metodología, es un proyecto de vida que nos invita a equiparlos, a prepararlos eficazmente. ¿Cómo los preparamos y los equipamos eficazmente? Pues a través de las Sagradas Escrituras, de su palabra. No hay otra forma en que podemos equiparlos y prepararlos si no es a través de la palabra. Cuando comprendemos el modelo que Jesús utilizó para formar discípulos, y escúcheme bien, para formar discípulos, no para formar creyentes, para formar discípulos, podemos ver que a los que les acompañaban les instruyó y les dio autoridad para finalmente enviarlos a predicar. Y predicar no es otra cosa que compartir el evangelio del Señor. Y que por consiguiente las vidas sean sanadas, sean libertadas del pecado, tal como Jesús lo había realizado en su época, en su tiempo. Qué maravilloso es saber que Jesús nos dio potestad y autoridad a ti y a mí aquí en la tierra a través del Espíritu Santo para nosotros compartir una palabra, para nosotros poder animar y llevar a otros que no conocen a Cristo hasta los pies de Cristo y puedan entonces recibir salvación, puedan recibir sanidad, puedan recibir liberación y puedan ser transformados por medio del Espíritu Santo del Señor. Y es a través de la fe, de dar ese espacio al Espíritu Santo para que muestre su poder y su unción y el favor de Dios sobre todo lo que está sucediendo en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Y de esta manera las vidas se acerquen a Dios. Así que con esta introducción que le hemos compartido en la noche de hoy, es responsabilidad de cada uno de nosotros poder compartir este evangelio para que las vidas sean salvas, número uno, para que las vidas reciban salvación, para que las vidas reciban liberación y para que finalmente las vidas sean transformadas por medio del Espíritu Santo del Señor. Y es glorioso entender que Jesús forma discípulos
de esa manera. Y un discípulo lo que hace es que aprende del maestro, aprende las enseñanzas del maestro y no simplemente se queda en esa enseñanza, en recibir esa enseñanza, sino que a medida que aprende, comienza a aplicarlo. Y entonces esto es como la teoría y la práctica. Recibo la teoría, pero lo llevo a la práctica. Y entonces, como iglesia del Señor, hemos recibido por tantos años el maravilloso evangelio. Nos gozamos, hemos sido salvados, hemos sido sanados del pecado, hemos sido libres del pecado, hemos sido transformados por medio del Espíritu Santo. Llegó la hora entonces de nosotros poder compartir este maravilloso evangelio, porque ciertamente hemos sido discípulos y hemos aprendido de las enseñanzas del Maestro a través de su palabra, y ha llegado el momento en que entonces todos nosotros compartamos este maravilloso evangelio hasta que Jesucristo regrese nuevamente a buscar a su iglesia. Así que es tarea de todos. Quiero ahí en su hogar que usted, si es tan amable, busque su Biblia o su iPad, su tablet. Y en la aplicación que usted tenga de la Biblia, usted busque el Evangelio de Mateo, los versos 35 al 38, porque esta es la base bíblica en la noche de hoy para el discipulado que estamos llevando a cabo. Mire lo que dice Mateo 9, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, fíjense muy bien lo que dice la palabra, dijo a sus discípulos, porque el discípulo es el que sigue las enseñanzas del maestro. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vemos en este recuadro, a través de la diapositiva o el slideshow, como mejor usted, ¿verdad?, lo pueda interpretar, el maestro sentado con una multitud. Y si bien es cierto, dice que la vio desamparada como ovejas que no tienen pastor. Así que lo movió la compasión. Lo movió la compasión cuando vio las multitudes desamparadas, dispersas, como que no tenían a nadie que las guiara por el camino correcto. Y ciertamente ese panorama que Jesús vivió en su tiempo, hace 2000 años atrás, es el mismo panorama que en muchas ocasiones nos encontramos nosotros desde nuestros lugares. Vemos personas desamparadas, las vemos dispersas, como que no tienen un pastor que las guíen, y el Señor en la noche de hoy te está llamando a que tú seas ese discípulo que puedas llevar por el camino correcto a esas vidas que se encuentran dispersas, que se encuentran desamparadas. Y tú sabes lo que nos mueve a hacer eso, la compasión. La compasión que tuvo el mismo maestro, la debemos tener hoy día nosotros en nuestra sociedad. Si bien es cierto, la mies es mucha. Cuando usted sale a los diferentes lugares y usted ve las personas desamparadas, las ve dispersas, las ve como que no tienen guianza, a nadie que las guíe, usted se ha de convertir en un discípulo que pueda ministrar la vida de esas personas a través del Espíritu Santo, porque en usted y en mí
que me está viendo a través de las redes sociales, hay autoridad delegada por medio del Espíritu Santo. Y el Señor nos está desde la noche de hoy enviando a que nosotros seamos las personas capaces, que seamos compasivos para llevar a otros a los pies de Cristo. Así que qué maravilloso es poder saber que el Señor cuenta con discípulos capaces, que han sido equipados, que han sido preparados. Y para equiparnos y prepararnos, debemos comenzar a escudriñar y a estudiar las Sagradas Escrituras. De ellas son las que emanan las enseñanzas de Jesús. Entonces, si estamos hablando de este modelo de Jesús, y que hemos dicho que no es un método evangelístico, es un proyecto de vida que todos adoptamos, debemos entonces imitar el ejemplo que Jesús hizo. Número 1, debemos ser compasivos. Yo quiero que usted anote en esta noche, ¿verdad? Ahí, si usted tiene su libreta, aunque está siendo transmitida y va a quedar grabado en la página de la iglesia, y usted lo puede nuevamente revisar y buscar, pero que usted tome nota en la noche de hoy. Número 1, debemos ser compasivos. Y recuerde que estamos hablando que debemos imitar el ejemplo de Jesús. Como discípulos debemos imitar al Maestro. Él nos enseña, nosotros lo tomamos y lo llevamos a la práctica. Entonces, debemos ser compasivos. Jesús era perfecto. No experimentó muchos de los problemas y las preocupaciones en que nosotros los humanos estamos sumergidos hoy día. Sin embargo, hay algo clave que Jesús hizo a través de las personas. Se interesó de las preocupaciones de ellos. Se interesó de verdad en las personas y estuvo dispuesto a hacer grandes esfuerzos por ellos. Qué bueno saber que el Maestro da la milla extra. El Maestro no se queda simplemente con darte una lección teórica, sino que lo llevó a la práctica. ¿Para qué? Para que usted y yo aprendiéramos del Maestro. Él se interesó de verdad en las personas. No se limitó a hacer lo necesario, sino que fue más allá. Sin duda, la compasión lo motivó a ayudar a los demás. ¿Tendremos nosotros hoy día compasión por los demás y queremos ayudarlo y dar esa milla extra? Si hasta ahora no lo habíamos estado haciendo, yo te invito a que reflexiones y medites, porque el Señor nos está hablando a que seamos más compasivos con aquellos necesitados. Y que cuando lo hagamos genuinamente. No lo hagamos para que el líder, el pastor, lo veamos. Que usted lo haga porque le nació genuinamente la compasión por otro. Aleluya. Número 2, seamos accesibles. Y mire que en estos tiempos donde la pandemia tal vez nos ha arropado y hemos estado ciertamente limitados en las exposiciones allá afuera, pero eso no impide el que las personas sean accesibles. Y más adelante le estaremos hablando de qué forma vamos a ser accesibles para estos nuevos discípulos, estos nuevos creyentes que han de recibir la palabra y han de entregar su vida al Señor. Dice, las personas de todas las edades, los niños, jóvenes y adultos, a que se sientan con libertad de acercarse a Jesús, porque Él no tenía una distancia entre Él
y las personas. No se sentía superior a los demás. Por el contrario, Jesús mostraba un verdadero interés en las personas y ellos se sentían cómodos cuando Jesús les hablaba y era accesible a ellos. Ejemplo de ello, hay muchísimos en la palabra del Señor, hay muchísimos en el Evangelio, pero yo quiero tocarte a breve modo una historia. Y se encuentra esa historia en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, de los versos 1 al 10. Y es la historia de Jesús con Zaqueo. Y fíjese de lo que hemos hablado hasta ahora. Debemos ser compasivos y debemos ser accesibles. Y dice las Escrituras que Jesús recorría y como la fama de Jesús se había difundido, aquel hombre que no tenía a Cristo en su corazón quería ver quién era realmente aquel hombre y se trepó en un árbol. Porque quería conocer de primera vista si lo que él había escuchado de aquel hombre realmente era verdad. Y todos conocemos la historia que Jesús observó y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí porque es necesario que hoy yo pose, que hoy yo vaya a tu casa. Qué maravilloso es saber que el Maestro siempre está atento y está pendiente a nuestra vida. Porque el Maestro es compasivo y es accesible a nuestra vida. De la misma manera que Jesús lo hizo, nosotros debemos hacerlo. La compasión debe estar en cada uno de nosotros. La accesibilidad para que nosotros podamos compartir este evangelio debe estar en cada uno de nosotros. Y todos sabemos que porque Jesús hizo aquella obra de ir a la casa de Zaqueo, se levantaron murmuraciones, se levantaron los religiosos y comenzaron entonces a criticar y a murmurar. Pero Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre, estaba llevando a cabo un proyecto de vida, estaba trayendo salvación, estaba trayendo sanidad, estaba trayendo liberación, estaba trayendo transformación para la vida de aquel hombre. Así que no dudes que si tú al llevar a cabo este proyecto de vida, también puedas ser criticado. Mira cómo está compartiendo con aquellos que no conocen a Cristo. Mira cómo es que está haciendo esto. Mira cómo es que hace lo otro. Recuérdate que tú estás imitando las enseñanzas del Maestro. Y en ti gobierna la compasión y gobierna la accesibilidad. Jesús siempre que vamos a ver ese evangelio, nos habla de que constantemente estaba orando frecuentemente. No era algo cotidiano ni algo separado de él. Era algo de lo que él vivía. Y Jesús hacía oraciones sinceras con regularidad, tanto en privado como en presencia de quienes adoraban a Dios. Oraba constantemente no solo por las personas, sino que buscaba hacer la voluntad del Padre y le pedía dirección antes de hacer o tomar decisiones importantes. Y hay un ejemplo bíblico que lo encontramos en Lucas, capítulo 5, verso 12 al 16. Y si eres tan amable en tu hogar, yo te invito a que tú, ahí como estás estudiando, y un buen discípulo tiene su Biblia al lado, tiene su libreta al lado, y está anotando esta cita bíblica para luego usted profundizarla y escudriñarla a mayor profundidad. Y dice: sucediendo que estando en una aldea de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con él el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él y le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve
y muéstrate al sacerdote, y ofrece tu purificación según mandó Moisés, para testimonio de ello. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanasen de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Así que la oración era algo constante en la vida de Jesús. Y si Jesús es nuestro maestro y la oración era constante en su vida, ¿cuánto más para nosotros, sus discípulos? El orar frecuentemente. No podemos hacer nada sin antes, no vamos ante la presencia de Dios Padre para hacer no lo que yo mejor entienda como pastor o lo mejor que le convenga a esa persona, para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, debemos orar frecuentemente. Y si usted busca las Escrituras, va siempre a encontrar que Jesús, antes o durante o después de llevar a cabo algún milagro, oraba dándole gracias a Dios, al Padre, por lo que había hecho. Nosotros debemos orar constantemente, frecuentemente. Número 4, debemos ser altruistas. Usted dirá, ay pastor, ¿qué es eso? Generoso, desprendido. Jesús en ocasiones, aunque era necesario descansar y tener un espacio de relajación, renunció a ello para ayudar a otros. No fue egoísta. En cambio, esto también nos dejó un ejemplo del cual nosotros debemos seguir con muchísima atención. Y Mateos capítulo 9, verso 36, nos los dice de la siguiente manera. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Muy bien, Jesús pudo haber tomado ese tiempo para descansar, para tener un momento de relajación, pero la compasión, el ser altruista, el ser generoso, el ser desprendido de él mismo, lo llevó a atender no su necesidad, las necesidades de los más vulnerables, de aquellos que realmente necesitan tener a Jesucristo en su vida, porque vivían una vida sin esperanza. Y es en estos momentos en que Jesús le está enseñando a sus discípulos, es importante el descanso, es importante tener un momento de relajación, pero es más importante es atender la vida de los que viven una vida desamparada y que viven una vida sin esperanza y que viven una vida alejada del Señor. Entonces, a través de estos 4 puntos que hemos visto, quiero compartirte este otro punto, que sería el número 5, que dice: sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Y aquí entendemos que el corazón es un músculo que solamente bombea sangre y que mantiene este sistema biológico llevándole sangre a través del todo cuerpo, pero sirvámosles a Dios con todos nuestros pensamientos. Las profecías decían que la mayoría de los judíos rechazarían al Mesías y que sus enemigos lo matarían. Así que Jesús podría haberse conformado con hacer lo mismo. Sin embargo, se esforzó al máximo por promover una adoración verdadera. ¡Wow! Y es que solamente podemos tener una adoración verdadera cuando pasamos tiempo con el Maestro. Cuando yo me relaciono con el Maestro, cuando yo tengo la oportunidad entonces de orar, de escuchar su voz, de inquirir en su palabra, de ayunar, de tener ese tiempo a solas con el Maestro para mi vida sea renovada,
De esa manera nos puso a todos sus seguidores el ejemplo que nosotros podamos imitar cuando enfrentemos indiferencia o incluso oposiciones. Es en ese tiempo de la adoración verdadera donde realmente vamos a disfrutar. Y escucha la palabra que estoy utilizando. Vamos a disfrutar porque es un momento de intimidad con el Maestro. Ahí nacerá una adoración profunda, íntima, responsable, que me hará ser no un discípulo más, sino ser un buen discípulo. Entonces, el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 16 al 20, que lo hemos repetido por años, lo sabemos, lo conocemos, pero a veces nos quedamos detenidos ahí. Y el Señor quiere que nosotros seamos proactivos en esto. Mire cómo dice Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y escucha bien este verso 19 y 20. Por tanto, id. Es un mandato, es una orden. A todo el que es discípulo, es una orden, es un mandato. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué cosas el Señor nos mandó a guardar? Lo que está en su palabra. ¿Y qué va a hacer un discípulo? Enseñarle a aquellos que no tienen a Cristo la palabra del Señor. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que en medio de este proyecto de vida que has de llevar a cabo, tú no estás solo. Tienes al Espíritu Santo que habita dentro de ti, respaldándote cada día. Tienes las enseñanzas que Jesús nos dejó en su palabra. Así que no es que el pastor te envíe a hacerlo, no es que el líder te diga, mira, hay que hacerlo. Como dije anteriormente, es un proyecto de vida y esto es tarea de todo. Así que debemos estar organizados para esa misión. ¿Qué misión? Pues la que Jesús nos dejó, que fuéramos, que hiciéramos. Y eso conlleva el que yo tal vez me tenga que enrollar las mangas y tomar manos a la obra y sentarme a orar, a escudriñar la palabra para poder ser de impacto a la vida de aquellos que no tienen a Jesucristo. Hay unos pasos que Jesús utilizó con sus discípulos. Y qué maravilloso es saber que si los utilizó con Él, los utiliza conmigo, porque yo también soy un discípulo del Señor. Dice, los llamó. No sé si a través de ahí usted podrá observarlo, los llamó. ¿A quiénes llamó? A los que Él quiso. Él escogió a sus discípulos, no sus discípulos a Él. Y yo quiero que usted entienda esto, porque en la vida del judío, el judío escoge quién va a ser su maestro, quién va a ser su rabino. ¿Para qué? Para sentarse a los pies de ese maestro y ser instruido. Y yo como individuo estoy escogiendo a ese maestro. Pero con Jesús fue lo contrario. Es Jesús quien nos llama y nos escoge. Y somos nosotros los que estamos llamados entonces a sentarnos a los pies del Maestro, porque fuimos llamados por Él. Número 2, los escogió. ¿Por qué los escogió? Los escogió con propósito, por el objetivo de cumplir con la encomienda. ¿Cuál es la encomienda? La que acabamos de leer en el slideshow anterior, en la de Mateo 28, del 16 al 20. Pero esos versos 19 y 20, él es el objetivo, es la encomienda que cada uno de nosotros
tenemos para seguir. Así que fuiste llamado, fuiste escogido y número 3, los estableció. Jesús estableció a los 12 discípulos, pero viendo de que la mies era mucha, luego estableció otros 70. Y viendo que la mies era mucha, el evangelio siguió expandiéndose y hoy nosotros como discípulos suyos estamos llamados a establecer el reino de Dios aquí en la tierra por medio de su palabra. Entonces los llamó, los escogió, los estableció, pero ahora también los capacitó. Porque es que la capacitación es necesaria. No podemos lanzar a alguien sin antes poderlo equipar y preparar. Entonces Jesús no lanzó a aquellos discípulos sin antes equiparlos, sin antes enseñarles. Jesús los capacitó y les delegó poder y autoridad. Y qué maravilloso es saber que para este tiempo, para este proyecto de vida, que es el modelo de Jesús, Jesús también te capacita y te da poder y te da autoridad delegada por el Espíritu Santo para que tú seas un buen discípulo y compartas las enseñanzas de Jesús. Y mire esto, los llamó, los escogió, los estableció, los capacitó y hasta ahí es el tiempo donde hemos estado sentados con el Maestro preparándonos. Hemos estado sentados a los pies del Maestro preparándonos. Y hemos sido diligentes. Y hemos copiado, hemos anotado. Y ahora llegó el proyecto de vida donde Jesús los envía. Jesús los envió por todo el mundo a compartir el Evangelio. ¿Sabe que esos mismos pasos que Jesús utilizó con sus discípulos son los mismos pasos que hoy día nosotros utilizamos para nuestra vida? Así que es tarea de todos. Fuiste enviado a compartir el maravilloso Evangelio de Dios. Resultado de ese trabajo de capacitación y de que fueron enviados. Porque si todo es muy bien, sabemos que si se trabaja, debe de haber un resultado. Mire el resultado del trabajo de los discípulos. Con el trabajo de los 12 se multiplicó la gente que seguía a Jesús. Después de haber enviado a los 12, Jesús necesitó de una nueva generación de obreros. Llamó a otros 70 y los envió de 2 en 2 con las mismas instrucciones que le había dado a los 12. Y esto usted lo puede ver en Lucas capítulo 10, versos 1 y 2. Pero ¿qué es lo que Dios está buscando y establece hoy día? Y está buscando personas dispuestas a trabajar en la obra del reino. Y escúcheme bien, Dios está buscando personas dispuestas a trabajar en la obra del reino. No a trabajar en el proyecto evangelístico de mi congregación. No a trabajar en el proyecto evangelístico de mi organización. Él nos está invitando a que trabajemos, a que busquemos personas dispuestas que trabajen no para la iglesia local. Y ciertamente esto sonará un poquito duro, pero a veces los pastores buscamos que las personas trabajen, compartan el evangelio para que se conviertan y vengan a esta congregación. Y que todo el mundo venga a esta congregación. Si hacemos el trabajo evangelístico es para que se conviertan y vengan a esta congregación. No. Esa no es la tarea que Jesús nos encomendó, ni la que el Padre está buscando. El Padre está buscando que trabajemos por la obra de Él. Si el que se convierte se congrega en la congregación de mi hermano pastor, amén. Lo importante es que esto es un proyecto de vida
y que las vidas sigan siendo rescatadas del pecado y vengan al conocimiento de la luz que es Cristo. Todo obrero busca con la visión correcta levantar la mies. Debemos estar conscientes de que hay que buscar, establecer, capacitar y enviar más obreros quienes traigan mayor cosecha. El Señor está buscando personas dispuestas. La pregunta que te hago a ti, hermano, amigo, ¿estás dispuesto a compartir este maravilloso evangelio? ¿Estás dispuesto a compartir las enseñanzas de Jesús? Si hasta hoy no lo estabas dispuesto, al final estaremos haciendo una oración para que esa disposición nazca en tu vida y tú puedas llevar a cabo este proyecto de vida, el modelo de Jesús. Ahora bien, usted dirá, pastor, usted suena muy lindo de compartir el evangelio, de hacer lo que Jesús hacía, pero estamos viviendo un tiempo difícil, estamos viviendo un tiempo donde estamos encerrados, donde estamos en medio de una pandemia, en que no nos podemos expandir, no podemos compartir directamente con mi vecino, con el enemigo, y estamos a veces encerrados en nuestros hogares. Pues mira, muy bien, porque para toda ocasión siempre el Señor tiene herramientas preparadas para su pueblo. Y en este tiempo, en este siglo XXI, la tecnología ha avanzado y hoy la iglesia se ha beneficiado y ha evolucionado a través de las redes sociales. Y cuando tal vez en un tiempo podíamos pensar que la tecnología, las redes sociales eran contrarios para la iglesia, yo te vengo a decir que han sido beneficiosas para la iglesia. Porque a través de las redes sociales hemos tenido un mayor alcance del que antes no teníamos. Antes yo podía tal vez impactar a la congregación que se reúne en este lugar, con una palabra, con un estudio. Ahora a través de la tecnología, esta palabra alcanza a todo aquel que navega por las redes sociales. Entonces, en medio de estos tiempos, el Señor ha provisto de herramientas para la iglesia. Y si el mundo secular la utiliza para llevar a cabo sus planes, sus agendas, la iglesia del Señor debe apropiarse de ellas también para llevar a cabo el proyecto de vida. Y hemos visto a través de lo largo de estos 5 meses tal vez de la pandemia que hemos estado viviendo, cómo ha sido el alcance y la saturación de la palabra de Dios en las redes sociales. Hemos invadido esos lugares, hemos tenido un mayor alcance, hemos tenido nuevas estrategias, nuevas herramientas de alcance por medio de la tecnología. Y damos gloria a Dios por la tecnología, porque ellas han sido beneficiosas para cada uno de nosotros. Algunas de las redes sociales más frecuentes que podemos utilizar hoy día para compartir el evangelio, el mensaje de Cristo: Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Zoom. Nosotros tenemos un lema que lo adoptamos del pastor William de la Red Vida Abundante. Nos congregamos. Y hemos adoptado esa palabra para, por medio de ella, los lunes poder llevar a cabo nuestro servicio de oración a través de Zoom. Y les quiero compartir cómo esto ha sido de beneficio, al menos en nuestra congregación. Y ahora quiero dirigirme a ti, hermano líder, pastor, que tal vez sintonizas en esta hora, te conectas con esta transmisión. Los lunes, cuando abríamos antes de la pandemia, tal vez pudieran haber llegado 20, 25 hermanos al tiempo de oración, porque era muy dificultoso. Hermanos trabajaban en el área metropolitana y estamos ubicados aquí en Humacao, en Puerto Rico. Y la distancia, pues a veces no le era conveniente poder llegar. Pues a través de la pandemia, como hemos estado encerrados en nuestros hogares en la noche, porque hay que ser obedientes a los órdenes que se establecen en la tierra, pues llevamos a cabo los lunes ese servicio de oración a través de Zoom. Y recuerdo aquel primer lunes cuando lo llevamos a cabo, sobre 100, 115 hermanos se conectaron en ese Zoom.
resalta de alegría porque un lunes antes de la pandemia tal vez podían llegar 20, 25 a ese tiempo de oración. Ahora tenemos sobre 100, 115 hermanos conectados. Y lunes tras lunes lo hemos llevado a cabo y vemos cómo la vida y la familia han sido conectadas. Y no tan solo la familia de la congregación que se reúne aquí, sino aquellos hermanos que han salido de estas congregaciones a otros lugares donde el Señor los ha enviado, los ha llevado. Hemos podido tener la oportunidad de conectarnos en ese tiempo de oración por medio de la tecnología. Así que, finalizando con esto, el pastor David Greco en una de las escuelas de líderes decía de la iglesia del Sendero de la Cruz que debemos tener una mentalidad ergonómica donde involucra al ser humano, involucra la optimización y la maquinaria, en este caso la tecnología. Y debemos tener una mente ergonómica para que en todo tiempo nosotros estemos optimizando el compartir la palabra del Señor. Así que, discípulo, debes tener una mentalidad ergonómica. Las congregaciones han tenido que evolucionar y adoptar la tecnología para seguir con la gran encomienda de predicar este evangelio en medio de la pandemia. En cada congregación tenemos jóvenes, que los conocemos como los millennials, como secularmente le llaman, pero que tienen la capacidad de ser útil en la iglesia, de ayudar a asistir a aquellos que no son tan tecnológicos. Pues si bien hemos aprendido, los adultos somos inmigrantes cibernéticos. Cuando digo adultos es aquellos de 45 años en adelante. Y ahí pues yo me incluyo con estos 46 años. Que por el contrario, los jóvenes son nativos cibernéticos. En medio de todo esto, muchas congregaciones transmiten sus servicios, estudios, programación con un mayor alcance que antes. Antes de la pandemia solo alcanzábamos los que asistían de manera presencial al templo. Pero con la ayuda de la tecnología el alcance ha sido mayor. Ejemplo de ello son nuestros jóvenes del Centro de Discipulado Mundial, liderados por los pastores de ellos, el pastor Alexis y la pastora Suri, aquí en Puerto Rico, donde han podido llevar a esos jóvenes a conectarse con jóvenes de Honduras y jóvenes de Cuba, donde hemos asistido en misiones y hemos podido en una misma alabanza, en una misma adoración, brindarle esperanza a cada nación a través de la tecnología. Y yo quiero que tú ahora al finalizar puedas ser partícipe de esta alabanza que tuvieron a bien nuestros jóvenes desde aquí de Puerto Rico, conectados con nuestros hermanos en Honduras y con nuestros hermanos en Cuba, cantar y alabar esta alabanza que dice mi esperanza. Y yo espero que usted la disfrute tanto como yo la disfruté y ministró a mi vida. Quiero orar en esta noche para concluir. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios amado Jesús. Gracias, mi Dios amado Jesús, porque cada día tú nos estableces un proyecto de vida, mi Dios amado Jesús. Tú nos has dejado tu palabra, oh Dios del cielo. Y yo sé que esta palabra ha sido ministrada a lo profundo de nuestro ser. Permite que cada discípulo ahí en su hogar, en el trabajo, donde quiera que se encuentre, mi Dios amado Jesús, reciba en este momento la compasión. Reciba la compasión, mi Dios amado Jesús, para ver la necesidad de otro. Padre, que pueda ser investido de la accesibilidad, mi Dios amado Jesús, con la cual nos debe distinguir, mi Dios amado Jesús, para poder compartir este evangelio con otros, oh Dios del cielo. Que nuestro pensamiento gire en torno a una verdadera adoración íntima y profunda contigo. Yo bendigo la vida de las familias que en esta hora, mi Dios amado Jesús, nos ven y nos sintonizan. Esperando, mi Dios amado Jesús, que tú seas nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro libertador y que transforme nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Jesús.
Amén, amén, amén. Y disfruta de esta alabanza, Mi Esperanza, por parte de estos tres ministerios, Puerto Rico, Honduras y Cuba. Ministerio de jóvenes que alaban y bendicen al Señor. Dios te bendiga y será hasta el próximo martes, si el Señor lo permite. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte vaya a escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allá en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya has consumado y el fin escrito, mi esperanza está en ti. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mil pecados, Él se vistió. La cruz hablada, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó.